Igual como que lo anecdótico y lo textual se confunden, porque este texto existía en Nicanor, no lo podía publicar. Y Matías, ahora la edición de la Universidad de Portales es una editorial muy grande y en toda la lengua se conocen estos libros, ¿no? Pero en ese momento era como una patria de Matías, digamos, todo hay que decirlo. O sea, había 2 o 3 libros, todo era muy difícil, se entendía que la editorial lo que tenía que hacer, la editorial de una universidad, era publicar como libros de apuntes de clases de los profesores prácticamente. Entonces existía hasta este plan como medio ambicioso, pero que también cristalizaba a partir del deseo, no sé, básicamente intentando construir alguna cosa, ¿no? Entonces, en algún momento Nicanor medio aceptó hacerlo, pero no lo aceptó del todo. O sea, muy como él, ¿no? O sea, como cantinfleando. Veamos, sí, puede ser. No firmaba el contrato, de hecho, ¿no? Como que, yo todo el proceso de edición lo llevé a cabo con plazos muy urgentes y yo era como el encargado de que el libro saliera. Y viajaba a Las Cruces, tenía 3 insumos, digamos, que en realidad no eran tan privados, porque estaban en la Biblioteca Campo Oriente de la Católica, una versión mecanografiada con la letra de Nicanor y llena de enmiendas, una versión, o sea, una máquina, una mano, y la máquina también tenía enmiendas, con varias posibilidades para traducir un solo verso, ¿no? Y parece que ese era el texto con el que había actuado, con el que habían trabajado los actores, ¿no? Pero Nicanor no había quedado conforme con eso. Pensaba que le faltaba mucho, que había que trabajarlo mucho. Entonces lo que yo hacía era construir un tercer texto, ¿no? Y ese tercer texto, lo que hacía era ese tercer texto lo conversábamos con Parra. ¿Qué pasa? Eso, ¿no? Y él especulaba siempre cuando yo me iba, le entraba también que es un viejo, ¿no? O sea, es un señor que se va publicar ahí. Claro, como, y a la vez le entraba la angustia de quedarse solo, porque vive solo, ¿no? Entonces, que gana un viejo con hacer gimnasio. Claro, trataba de que yo me quedara siempre. Y yo no podía quedar porque estaba casado. Y era todo un lío quedarse fuera, en la calle. Entonces, yo decía, no, Nicanor, me voy a ir. Y él ahí como medio así como chantajeando, decía, sí, en realidad también, ¿qué sentido tiene este trabajo? Perdón, Alejandro, me estoy haciendo perder el tiempo. Este libro no va a salir porque no está bien. Y yo me volvía loco ahí. Tenía a Matías ahí llamando 10 veces al día como, esto tenés el contrato, ¿por qué no firma el contrato? Yo no sé al final cómo, en qué momento firmó el contrato, pero esto fue como casi la semana anterior a que el libro estuviera impreso. Y es un trato muy raro con Nicanor Parra para sacar ese libro, que era, en algún momento él exigió $1 millón, esto era muy... Bill Clinton justo estaba sacando su memoria, que le habían pagado varios $millones de adelanto, entonces consideraba que era mucho más importante que Bill Clinton, lo cual es cierto. Que Bill Clinton íbamos a sacar un presidente más, él era un poeta. Entonces estaba el tema del dinero no era fácil y nadie lo había convencido nunca de que pasara un texto, si no fuera por razones personales, digamos, que lo pasara por una editorial, digamos. O sea, sí, ya mucho tiempo, antología, ¿no? Bueno, yo, mi teoría fue decirle, bueno, usted es muy famoso, en un momento, después de haber ido muchas veces a Las Cruces, de haber estado hablando mucho con él, pasando muy malos ratos también, digamos, por esta cosa que desistías. Hasta que de repente le dije, mire, Nicanor, me ofreció una cantidad de plata, le dije, pero ¿sabes? Lo más importante, yo lo voy a hacer rockstar. No famoso así como, no, famoso así que lo persiga la gente cuando llegue a Santiago, que va a encontrar los libros más vendidos, una serie de apuestas absolutamente demenciales de puro instinto mía, digamos. Y eso le pareció plausible. O sea, esto de publicar un libro a un viejo no le sirve de nada, pero esta experiencia nueva, volver a estar en la palestra, en calidad de escogimos esa foto media punk, donde sale diciendo que no, así como poniendo la mano.
Y nos demoramos mucho también en encontrar el objeto, digamos, que a él le gustara, que tuviera el grosor que quería y todo. Y bueno, después de haber ido, según mi cálculo, durante 6 meses a firmar el contrato y con respuestas como yo no firmo, no me gusta firmar, cosas que te ha dicho también acá en Marcel, a varias personas, digamos. Y un día ya en la personal me molesté con él, me indigné, porque ya había ido muchas veces, le dije, yo no soy su junior, bueno, no estoy para aquí a venir a jugar, bueno, y me queda bien. Y me dijo, ya, pásame el contrato. Y lo firmó. Y bueno, después hizo el lanzamiento del libro en la universidad, donde efectivamente la gente se colgaba en la ventana, digamos, estaba llenísimo, impresionante. Y me acuerdo que entró Parra, entró a la oficina como el rector, y cuando íbamos saliendo me dijo, esto es ser rockstar. Me dijo, y me dio la mano como que se había cumplido el hecho, o sea, él había notado una diferencia en su vida entre ese momento. Entonces unió que después, muy poco después, hizo una intervención con el poema 20, que también fue un evento gigantesco. Y pasó esa cosa rara que la gente empezó a perseguir, digamos, que no era lo habitual, yo me acuerdo en los años 80, porque yo sí me acuerdo que era un personaje, incluso en el 98 cuando recitó, todavía era un personaje, digámoslo así, que tú lo podías ver pasar, o callado tomándose un café. Hoy día eso no sucede. Las mismas clases que hacía en la Universidad de Chile, que eran abiertas, cualquiera podía ir, no llegaba gente a verlo. Y llegaba, de hecho, llegaba gente, y llegaban incluso a comentar la historia nacional, así como, pero no se producía ningún atochamiento a la entrada, o sea, llegaban 3, 4 personas que no eran del... Y a las casas también llegaban como visitas inesperadas, ¿no? Claro, pero no como a la actualidad. No, ahora no, no un sistema ya como editorialmente, para complementar lo que dice la pregunta de Rodrigo, en rigor, yo creo que cuando más se aprende es como de los contemporáneos, y una cosa que hizo muy generosamente Nicanor y que también hizo Gonzalo Millán, fue jugar a ser contemporáneo, ¿no? O sea, como hablar directamente de los textos. Yo nunca más he aprendido más, si es que algo he aprendido, que de mis amigos, digamos, leo mismo, digamos, no sé, como largas sesiones leyendo textos, discutiéndolo. Y Nicanor, en ese sentido, con toda la jerarquía inmensa que había de por medio, discutíamos el texto en igualdad de condiciones. Y yo me daba cuenta de cosas como, por ejemplo, en el Rey Lear hay un montón de teorías, o sea, hay una absoluta teoría de la traducción, y él entendía la teoría como una serie de posibilidades que podían o no corroborarse milimétricamente en un texto. O sea, cada verso era importantísimo. Alejandro, en ese sentido, y esto lo quiero amarrar también con el primer tema que se habló acá. Hay un amigo inglés que vive aquí, que es Neil Davidson, que es traductor y escribe, ¿no? Claro, este gallo, que yo lo he visto reírse carcajadas con lo de Nicanor Parra, apenas aprendió castellano, digamos, de él y lo entiende, digamos, directamente. No necesita ningún tipo de contextualización, ¿no? Y su opinión del Rey Lear es una cosa bien exagerada, digamos, dice que mejoró a Shakespeare, ¿no? En inglés como hiper experto en lenguaje sabelino y todo eso, ¿no? Según él, mejoró a Shakespeare, estaba. Y también esta cosa como también fue muy importante, ¿cachai? Y lo mismo Millán, en ese sentido. Yo tenía el problema que me consideraba muy productivo, así como sujeto literario, ¿no? Y me di cuenta que había gente más improductiva que yo, ¿no? Y mucho más genial, o sea, como la atención que le ponía a cada verso, a cada palabra, era suprema, o sea, era algo importante, cada palabra era importante y había ahí una moralidad incluso en el hecho de que fuera esa palabra y no otra. El otro que a mí me ha pasado, bueno, yo sufrí el proceso con 3 libros ya, entonces, que también es que es impresionante que una persona tan famosa, si uno le dice algo de un verso, es así, esto, medio raro, esto ni ganora, o sea, no, salvo que se esté muy convencido,
tiende a tomar esta palabra, ¿qué significa? Como le pregunta también, yo me acuerdo en el Rey Lear, el Tata, que esa cosa a veces lo sacó la Rosita, digamos, o sea, el fondo le consulta a la nana, en su casa, a la empleada, digamos, ¿cómo le diría usted a tal pariente? Y ella, ¿cómo le diría usted a un tío? Tata. O sea, y ella se molesta también con él por ese juego, digamos, que lo está utilizando literariamente, que lo está manipulando. O sea, hace consultas varias, digamos. Siempre cuenta la anécdota de dónde salió ese, si no me dejas entrar, te corto los crisantemos. Cuando habla con San Pedro, llega al cielo, si no me dejas entrar, te corto los crisantemos. Él dice que hace mucho tiempo estaba, si no me dejas entrar, ¿qué? Si no me dejas entrar, dándole vuelta, ¿qué podía hacer? Lo que podía decírsele a San Pedro para que el tipo se sintiera intimidado. Entonces le preguntó a la señora, dijo, pues mire, si no me dejas entrar, te corto el crisantemo. Y una cosita que haya aceptado trabajar con nosotros también. Sí. Con pendejo. O sea, porque luego hizo los discursos sobre la mesa con Vicente Undurraga, que era un alumno, un muy buen alumno, pero era un alumno de segundo año de la licenciatura de literatura creativa. Eso era Vicente. Sí. Y claro, despierto, súper conocedor de la obra de Parra, pero era, o sea, si nosotros éramos pendejos, Vicente era nada, ¿no? O sea, y aceptaba sus opiniones y entraba en diálogo. Y al final esa es una virtud capital, porque tampoco entras en diálogo así como así. Pero él tuvo, yo creo que fue muy generoso. O sea, esa es su forma de ser generoso, también hay que entenderlo. O sea, él te habla igual y otra cosa muy importante para la gente que no se da cuenta, le importan mucho los objetos, los libros como objetos en general. O sea, por ejemplo, esto que le anden sacando fotos no le gusta nada, digamos, pero en general por vanidad. O sea, eso, él era un tipo, antes no tenía ningún problema, ahora está viejo, dice, no quiero verme a mí mismo viejo, me molesta. Y tiene un tema, digamos, con las fotos de los libros. Yo me acuerdo que Cristo Relqui, que es el libro que hoy día todo esto le regala el rey a todos sus invitados, Parra se le va a hacer el libro con los españoles, finalmente el libro nuestro que regala, digamos. Y que es muy demencial, que tiene un plomo Alejandro, todo esto, y es mucho más raro para los españoles aún leer el Cristo Relqui de Parra que los poemas y antipoemas, pero bueno, mucho más zafado, digamos, esto que asuma la cara de otro personaje. No sé, ese libro, pese a que lo había ido muy bien, yo me acuerdo que Nadal Méndez, que me ayudó siempre a hacer los libros con él, digamos, soy un colaborador permanente, nos dijo que quería una edición anotada del Cristo Relqui. Es imposible porque ¿cómo podíamos anotar ese libro? Digamos, no había qué tipo y lo demoramos mucho rato en convencerlo, no le tenía fe. Y después Ignacio Valente, el cura Valente, sacó un artículo en el diario donde decía que el libro era bueno, pero que había puesto estos 3 poemas políticos al final, que no tenían nada que ver. Entonces yo empecé a quedar mal, digamos, o sea, me iba bien con los 2 primeros libros. De repente el Cristo Relqui solo empezó a subir como la espuma, no sé por qué, por la fama Samra, entre otras cosas, que es el prólogo. Y empecé a ir muy bien, y que empecé a cambiar de opinión, digamos, o sea, me dijo, bendito el día que hicimos este libro, empezó a encontrar que realmente está equivocado,